Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de nuestro podcast distinto, tu podcast, mi podcast, un lugar donde podemos aprender muchísimo. Y así que antes de empezar, de antemano te doy muchas gracias por tu atención y por el espacio que vamos a compartir. Saludos a los que nos están viendo desde YouTube o plataformas de video y los que nos están escuchando desde Spotify y otras plataformas. Gracias por estar acá. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. El capítulo de hoy fue titulado Templos de Carne. En esta serie vamos a hablar de las distintas formas o de distintas expresiones que ha tenido la iglesia alrededor del tiempo. Antes, si tú te das cuenta en la Biblia, miras el libro de Números y te das cuenta que Dios da unas especificaciones muy específicas, tiene unas especificaciones muy claras sobre cómo es que Él quiere el auditorio donde Él iba a habitar, en ese momento llamado el tabernáculo. La presencia de Dios únicamente habitaba en ese lugar en específico. No cualquiera podía entrar. De hecho, antes para que un sacerdote pudiera entrar, tenía que pasar por un periodo de purificación y por un proceso para poder entrar limpio y sin mancha. Porque antes, para poder acceder a la presencia de Dios, tenías que estar limpio y sin mancha. Vemos dos diferencias con el tiempo anterior y el tiempo de ahora. Número uno, la presencia de Dios no era accesible para todo el mundo. Era únicamente accesible para aquellas personas que se purificaban, que pasaban por un proceso. Tenías que estar limpio y sin mancha para poder acceder a la presencia de Dios. Si no lo estabas, entonces no tenías acceso. No podías sentir a Dios, no podías sentir su voz, no podías escucharlo, porque Dios únicamente utilizaba a aquellas personas que estaban limpias y sin mancha. Y número dos, la presencia no estaba como está ahora, no que está en ti, en mí, en cada uno de nosotros, sino que estaba encerrada en un auditorio. Específicamente en 4 paredes, toda la presencia, toda la gloria, todo el poder de Dios está encerrado en un espacio pequeño de 4 paredes. Con ciertas especificaciones claras, tenía ciertos instrumentos, ciertos altares para poder utilizar. Sin embargo, Dios, aunque su gloria es suficientemente grande como para abarcar todo el universo, aunque únicamente la punta de su dedo sería tan grande como para abarcar toda la realidad y todo lo que existe, se concentraba en un espacio de 4 paredes y únicamente le daba acceso a ciertas personas. Cuando antes tú hablabas de iglesia, hablabas del tabernáculo, de aquel edificio donde Dios estaba únicamente allí. Para la gente, ahora, el tabernáculo tenía ciertas repercusiones en el ámbito social. Hoy en día las iglesias podemos darnos cuenta que tienen diferentes fundaciones, tienen comedores, las iglesias envían comida a gente necesitada, tienen lugares de cuidado, iglesias tienen orfanatos, algunas tienen escuelas. La iglesia tiene una repercusión en la sociedad. La iglesia moderna, si la calificamos de una manera, tiene una repercusión en la sociedad. Sin embargo, el tabernáculo antes el tabernáculo no iba a la gente tenía que ir al tabernáculo. Era un lugar en el cual Dios no estaba buscando a sus hijos, los hijos estábamos buscando a Dios. La gente tenía que ir. Si yo era un judío que no vivía en Israel, o que no vivía en el caso pues de cuando ellos habitaban en el desierto, yo vivía en otra ciudad, yo tenía que viajar desde otra ciudad hasta la actual donde estaba puesta el tabernáculo o el arca del pacto para así yo poder conectarme con Dios, para así yo tener una conexión con Dios, porque su presencia estaba confinada a 4 paredes. Esto es una pequeña lección de historia para poder entrar en contexto de lo que vamos a hablar. Sí, pero el punto en lo que quiero ir es que antes todo estaba encerrado en 4 paredes. Esa era la única forma para acceder a Dios. Llegar a ese lugar, llegar a ese edificio, ese auditorio y poder consagrarte a Él. Las personas que no entraban en un proceso de purificación antes de entrar al auditorio sufrían por un castigo a la vez que entraban. La Biblia habla de casos incluso en los cuales un sacerdote entraba al tabernáculo sin haberse purificado y podía incluso morir, ya que está organizado de ciertas formas. Y entre más profundo o más en el centro estabas, más fuerte era la presencia de Dios. Estaba el lugar santo y luego estaba el lugar santísimo, que era donde la presencia de Dios se sentía más fuerte. Aquel lugar santísimo, si un sacerdote entraba sin haber pasado por el proceso de purificación, podía morir en el mismo momento en el que cruzaba la puerta. Porque la presencia de Dios no estaba de acceso para todo el mundo. Es únicamente para ciertos grupos selectos que estaban dispuestos a purificarse. Ahora, ¿qué evoca el tabernáculo? La Biblia habla de que cuando Aarón entraba al tabernáculo, Dios, porque él era el máximo sacerdote, Dios hablaba con él. ¿Sí? La Biblia habla de que cuando Aarón estaba en el tabernáculo, Dios hablaba con él. Cuando tú te das cuenta que dice Dios hablaba con él, a mí me llama mucho la mente de cuando el versículo anterior dice de que
Dios se paseaba con Adán por el Edén y hablaban así como si fueran amigos, hablaban de padre a hijo. Adán y Dios estaban en constante conversación hablando. Y cuando leo este capítulo en Números que dice que Aarón también lo hacía cuando entraba al tabernáculo, puedo sentir que el tabernáculo me lleva a sentir de que el tabernáculo era una forma de evocar el sueño del Edén. Era una forma de evocar de que Dios otra vez caminara con los humanos como lo había hecho antes. Entonces lo hacemos como hacemos los humanos, ¿no? No sabemos construir en nosotros, sino afuera. Entonces construimos un edificio, hacemos un lugar perfecto, colocamos todas las cosas específicas con las indicaciones que Dios puso, porque Dios dio las indicaciones, para poder entrar y poder experimentar aquella conexión con Dios que sentíamos antes. Sin embargo, cuando llega Jesús, al parecer, todas las cosas dan un giro extremadamente dinámico y ya no tienes que acceder al tabernáculo para que Dios llegue a nosotros. La Biblia dice que el velo del lugar santísimo se partió en dos en el momento en el que Jesús murió, porque ahí se selló un contrato. El contrato es que ya nosotros no tenemos que buscar a Dios, porque Jesús vino a buscarnos a nosotros. Ahí es cuando nos damos cuenta de que ya no tenemos que intentar evocar el sueño del Edén, porque el segundo Adán, que es como llamamos a Jesús, vino aquí en la tierra a habitar entre nosotros. Ya no era el momento de esperar y de desear caminar con Dios. Era el momento tan esperado que tuvimos de poder haber caminado con Dios. Porque Dios ya no quiere estar con nosotros. Tal vez el sueño del hombre era estar con Dios, pero el sueño de Dios era estar en nosotros. Por eso es que Dios al parecer ya no se decide habitar en un tabernáculo en cuatro paredes, porque los templos que Dios utiliza ahora no están hechos de concreto, no tienen un arca del pacto, no tienen ciertas especificaciones, porque los templos de Dios ya no están hechos de paredes y de suelo, están hechos de huesos y de carne, porque el templo actual de Dios somos cada uno de nosotros. Esa es la razón por la cual he titulado este capítulo de esta forma, ¿no? Porque somos los templos de carne del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros continuamos entendiendo, si continuamos profundizando en este tema, podemos ver algo muy interesante, ¿no? Que dice que si nosotros somos el templo de Jesús, somos el vehículo para la presencia de Dios en la tierra. La presencia de Dios se manifiesta en nosotros como sus hijos y es como, no sé, está como en nuestras entrañas. Si estás en YouTube lo puedes ver, si no, míralo desde YouTube. Se manifiesta dentro de nuestras entrañas y está ahí presente, ¿sí? Es muy interesante porque si el Espíritu Santo ya no está con nosotros, habita en nosotros, este templo de carne es el lugar donde el Espíritu Santo habita. Y tenemos que cuidar el templo. En la Biblia hay dos personas que quieren construirle un templo a Dios. Hay varios, pero quiero enfocarme en dos. David, que fue uno de los máximos reyes de Jerusalén. David logró muchísimas hazañas y le quería construir a Dios un templo porque él amaba a Dios con todo su corazón. Sin embargo, cuando lo quiere construir, Dios le dice que no, que espere porque sus manos han derramado mucha sangre, porque había pasado por muchas cosas. Creo que estamos de acuerdo que un soldado puede pasar por ciertos traumas psicológicos que vienen después de la guerra. Así que las manos de David estaban manchadas de mucha sangre, pero no únicamente sus manos, sino que su mente también. Siento yo que esta es la razón por la cual Dios no permitió que fuera David el que construyera el tabernáculo, porque a pesar de que fue un excelente rey, David fue un mejor soldado. Y creo que esta fue la razón por la cual lo quiso. Pero luego llega Salomón, que es su hijo, y Salomón construye el templo y Dios le da no solamente las especificaciones, también le da los mejores implementos para que lo construya. Porque Dios quiere que sus hijos, que nosotros sus hijos, construyamos el templo de Dios. Ahora, si tú te das cuenta, cuando tú empiezas a leer en los libros de la Biblia, Salomón buscó los mejores obreros, los mejores materiales, las mejores indicaciones. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la construcción del templo en ese momento estuvo sobre él. Sin embargo, las cosas cambian, ¿no? Porque antes, aunque Salomón como rey construyó el templo, era la responsabilidad de los sacerdotes mantener el templo. Yo puedo entender de que Dios es el rey de todo lo que existe, es el rey de toda la tierra, es el rey de mi vida y espero que también sea el rey de la tuya. Así que Dios, el rey, construyó este templo de carne. Dios construyó este templo donde habito yo, donde habita el Espíritu Santo. Y también construyó el templo, construyó tu cuerpo, donde también habita el Espíritu Santo. Así que como en el versículo, el rey construyó el templo, pero es responsabilidad de los sacerdotes mantenerlo. La Biblia habla y Jesús dice que cada uno de nosotros somos sacerdotes. Por nombre, a la que nos hacemos los hijos de Dios. Eso nos hace sacerdotes de nuestra casa, de nuestra vida. Así que ya el rey te dio un templo. La pregunta es si nosotros como sacerdotes estamos siendo responsables con el mantenimiento del tiempo que Dios nos dio. Con el mantenimiento del templo que Dios nos dio. Porque Él ya lo creó. Ahora está en nosotros mantenerlo.
mantenerlo hermoso. Y no únicamente mantenerlo hermoso por amor al templo, porque la razón del templo no es el edificio, la razón del templo es que la presencia de Dios habita ahí. Yo cuando voy a la iglesia, yo no voy a la iglesia porque me encanta la arquitectura, porque me encanta el escenario, porque amo las luces, porque amo las pantallas, amo el sonido. No, no, no. Yo voy a la iglesia porque el Espíritu de Dios habita en ese lugar. Y por eso es que yo quiero estar, porque me quiero congregar con mis amigos, con mis hermanos y poder adorar y sentir la presencia de Dios. Es por eso. Sin embargo, yo también intento cuidar mi alimentación, intento no pasar mucho tiempo sin hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque comprendo que el templo y el cuerpo donde estoy yo no es mío. El lugar donde estoy yo es templo del Espíritu Santo. No quiero que esto lo tomes como que ahora yo quiero irme en contra a un extremo legalista de que no, entonces no se permiten los tatuajes y los aretes. El tema teológico no lo quiero tocar en este momento. Quiero que comprendan de que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y por ende, el templo del Espíritu Santo tenemos que cuidarlo de la mejor forma. El día que yo entendí que mi cuerpo no es completamente mío, creo que ese día empecé a cuidarlo mejor. Porque uno siempre cuida mejor lo ajeno que lo que es lo de uno. Sorprendentemente. Así que quiero que entendamos de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora, en cuanto tú lo piensas, no, hay un cambio, hay un giro totalmente en el significado de la iglesia cuando llega Jesús. Ya no es un templo, no es un tabernáculo, ahora somos nosotros. Ahora la iglesia la forjamos nosotros. La iglesia no es el templo o el auditorio al cual tú vas. La iglesia eres tú. El auditorio es espectacular, pero lo que hace que tenga vida eres tú. Es el Espíritu Santo. Porque tú puedes tener un cuerpo hermoso, pero un cuerpo el cual está muerto no funciona. Un cuerpo muerto no tiene sentido, ya no sirve, no es funcional. ¿Sí? El templo es espectacular, es muy lindo, pero toma vida en el momento en el cual nosotros los hijos de Dios estamos adorando dentro de él. Por eso es que tenemos que entender que el templo es muy importante. Porque la iglesia ya no es el lugar, la iglesia soy yo. Ahora, ¿qué hace la iglesia? Muchas veces, no, y históricamente, y a mí hablar de esto me gusta mucho, históricamente pareciera que la iglesia ha tomado distintas posiciones en cuanto a su proyección hacia el mundo. La iglesia no es un club social, aunque mucha gente lo piense. Sí, porque yo no voy a la iglesia a conocer personas, yo voy a la iglesia a conocer de Dios. Y una vez que yo conozco de Dios, Él me conecta con las personas que Él tiene para mi vida. Yo no voy a la iglesia para tener contactos empresariales, ¿no? Por eso yo voy a una junta empresarial. Yo voy a la iglesia porque yo quiero conocer de Dios. Y cuando yo conozco de Dios, Él me conecta con las personas que no están de acuerdo a mi propósito. Porque si estás en el lugar correcto, con la persona correcta, Dios va a hacer que algo suceda. Pero quiero continuar, no me quiero quedar atrás con lo que estamos hablando. Entonces la iglesia no es un club social. ¿Por qué? Porque los clubes sociales tienen algo muy, muy, muy importante. O me tienen algo que es carente, que es muy importante. Que es que en un club social no necesariamente está la presencia de Dios. Y el propósito es conocernos entre nosotros, conocer a esta persona, a la otra persona, hacer relación, tal vez de forma empresarial, tal vez de forma sentimental. Es lograr hacer relación con las personas que yo tengo en mi entorno, que yo tengo en este plano. Pero la iglesia es la mejor máquina de teletransportación del mundo, porque no está concentrada en hacer relaciones con la persona que yo tengo al lado, sino que su prioridad principal es hacer conexiones con la persona que yo tengo arriba, que es Dios. Las conexiones de los grupos sociales son verticales, pero las conexiones de la iglesia están hechas de forma horizontal. Y una vez que yo me conecto con Dios, Él me lleva a conectarme mejor con las personas que yo tengo en mi entorno. Por eso es que no somos un club social, somos el lugar donde habita la presencia de Dios. Y como lo es el lugar, tenemos una gran responsabilidad, ya que tenemos que entender ciertas cosas. ¿Sí? Y históricamente, esto lo vamos a hablar mejor en otros capítulos, pero históricamente la iglesia ha tomado distintas posturas. Parece que el tener el Espíritu Santo a veces ha sido como que demasiado para nosotros y empezamos a buscar la imagen de la perfección. Yo me desligo del egocentrismo cuando entiendo de que la perfección no soy yo, sino que la perfección está en mí. Yo me desligo de ser egocéntrico cuando comprendo de que yo no soy perfecto, pero en mí sí hay algo que es perfecto, que es el Espíritu Santo. Entonces mi ego no puede subir, mi ego no puede opacar la labor del Espíritu Santo, porque lo perfecto no soy yo, lo perfecto es Él. Lo perfecto no es el mensajero, lo perfecto es el mensaje. Esa es la razón por la cual yo no puedo comprender. Y le dije que yo, en el momento en el cual yo entiendo eso, no voy a sufrir de egocentrismo, no voy a sufrir de ser una persona alzada, porque yo comprendo que la perfección no soy yo, sino que la perfección está en mí. Y es mi deber compartirla con otra persona. Entonces la postura de la perfección es muy peligrosa para la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando
siento que el Espíritu Santo me hace perfecto a mí. ¿Qué pasa? Que empiezo a me coloco en un pedestal, ¿no? Y desde un pedestal el inconveniente es que miras a todo el mundo hacia abajo. Cuando estás muy enfrente en la carrera, miras a todo el mundo por encima del hombro. No está mal avanzar, no está mal crecer en Dios. Quiero hacerme entender de la forma correcta. Lo que está mal es que mi crecimiento espiritual me lleve... Lo voy a poner de esta forma. Lo que está mal es que mi crecimiento espiritual me lleva a mí a juzgar el crecimiento de otra persona. Si yo estoy creciendo en Dios y creciendo en la iglesia para poder mirar por encima a los demás, yo no estoy creciendo en Dios, yo estoy creciendo en mí. Es mi responsabilidad como cristiano maduro lograr entender de que la perfección no soy yo, la perfección está en mí. Y por eso es que yo creo que sinceramente es el momento en el cual Dios en la Biblia escoge a personas tan imperfectas como lo son. Sus discípulos son el ejemplo perfecto. La gente que Dios utiliza es el ejemplo perfecto. Moisés era tartamudo, por Dios. Un tartamudo se paró y le ganó en discursos a un presidente. Pablo era un asesino. Pablo era odiado y odiaba a la iglesia cristiana. Y aunque él era el instrumento que más utilizó el mundo para dañar la iglesia cristiana, él fue el instrumento que Dios más utilizó para hacer que ésta crezca y se expanda. Porque la eficacia que yo tengo como herramienta para el mundo no se compara con la eficacia que yo voy a tener como herramienta para Dios. Pero el punto no es así, me estoy saliendo del tema y quiero volver. Entonces hablamos de que la perfección, y nos encasillamos en la perfección como iglesia, enfocándonos en que lo imperfecto soy yo y no el Dios que está en mí. Entonces me desconecto de todo y empiezo a juzgar por medio de mi crecimiento espiritual el de los demás. Sin embargo, como decíamos, Dios escogió a las personas más imperfectas de todas, porque lo perfecto no eran ellos, era aquel que estaba en ellos o aquel que estaba con ellos en ese momento. Entonces, lo que hizo Jesús fue que Él se quitó de encima a aquellas personas que eran la perfección, que eran los fariseos, y se acercó a aquellas personas que eran de testimonio. Porque la perfección es lo que hice yo. El testimonio es lo que hizo Dios conmigo. Cuando yo suelto la perfección y abrazo el testimonio, la iglesia se va a empezar a llenar, a llenar y a llenar. Porque quitamos las miradas de nosotros, quitamos las miradas de lo que nosotros logramos y ponemos las miradas en lo que Jesús hizo conmigo. Quito la mirada de que yo soy un excelente pescador y pongo la mirada en que soy un pescador de hombres. Ese es el momento en el cual yo logro entender de que si yo suelto la perfección, pero abrazo el testimonio, Dios me va a usar como herramienta, no solamente para mí, sino para la vida de las demás personas. La iglesia tiene que entender de que nuestra misión no es llegar a ser perfectos. Nuestra misión es llegar a dar testimonio en la sociedad de hoy en día. A veces abrazamos el hecho de que queremos pensar que en la iglesia todos estamos felices, las empresas están creciendo y creciendo, todo el mundo está en restauración, y es cierto, es un lugar donde eres feliz, donde tu empresa crece, donde puedes tener restauración en tu vida y en tu alma, pero el enfoque principal no es abrazar lo que Dios va a hacer contigo, es no olvidarte de dónde te sacó. Porque si me olvido de dónde Dios me sacó, empiezo a pensar que el éxito fue mío y el éxito fue de Él. Y yo no puedo tocar la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es únicamente de Él. Yo no puedo decir lo que yo logré. Hay gente que dice lo que yo logré en Dios. Ok, está muy bien lo que tú lograste en Dios. Pero eso es tocar la gloria de Dios. Porque es decir, yo tomé lo que yo logré en Dios. Entonces yo me metí en Dios y saqué de las cualidades que necesitaba para poder armar mi personaje perfecto y poder salir al mundo y enfrentarlo. Y salir de acá. Ok, está muy bien que tú puedas habitar en Dios y sacar de cosas para ti. Pero no puedes tomar cualidades de Dios y hacerlas tuyas. Porque eso es tomar la gloria de Dios. Yo puedo entender de que yo no puedo tocar la gloria de Dios. De hecho, Moisés lo dijo cuando estaba arriba, ¿no? Moisés dijo, muéstrame tu gloria. Él no dijo que quería tocarla, dijo, muéstrame tu gloria. Porque él era consciente de que él no podía tocar la gloria que era de Dios. Dios le dice que no muchas veces, suceden muchas cosas. Te invito a que leas el versículo, es súper interesante. Si está desde YouTube lo voy a colocar en la pantalla o lo colocaríamos en la descripción. Pero el punto de lo que yo quiero decir, es que Moisés entendía que él no podía tocar la gloria de Dios. Sin embargo, Dios le dice, tranquilo, te voy a mostrar mis espaldas. Y le muestra sus espaldas. Wow, Moisés, esa sombra del rostro le baja brillando. El rostro a Moisés le brillaba. El rostro de Moisés le brillaba únicamente por ver las espaldas de Dios. Sin embargo, muchos años después, cuando Moisés muere, la Biblia dice que no, que estaba en lo alto de un monte y bajó la presencia de Dios y lo tomó y se lo llevó.
Nunca se encontraron sus huesos. Eso es lo que creemos nosotros, ¿no? Porque nunca se encontró el cuerpo de Moisés. A mí me gusta pensar que la presencia de Dios bajó y se llevó a Moisés. Porque sin embargo, que Moisés le decía a Dios, muéstrate ante mí. Pero años después Dios bajó y lo tocó. Porque cuando yo logro entender de que yo no puedo tocar la gloria de Dios me toca a mí. Y es en ese momento en el cual todo lo que tú crees va a cambiar. Porque la gloria de Dios te está tocando. Y eres su recipiente en este mundo. Ahora me gustaría orar para poder finalizar. Así que, Padre, yo te doy gracias por cada persona que está aquí presente, cada oyente, cada espectador de cada plataforma de las redes sociales. Te pido que seas tú bendiciéndolos, ayúdanos a interiorizar de lo que hemos hablado el día de hoy y que ellos puedan ser personas de testimonio para ti. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias y te pido que tú seas tú llenándolos de esperanza. Aquellas personas que tal vez no saben qué sucede, que tuvieron un problema en su vida, te pido, Espíritu de Dios, llénalos de esperanza para que sean testimonio para la vida de los demás. No queremos ser perfectos, queremos ser testimonios para ti. Amén y amén. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.